Damos ahora la bienvenida a nuestro siguiente especialista, el doctor Marco Antonio González Pérez, quien es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es también especialista en Gestión de Recursos Humanos por el Fondo Social Europeo. Actualmente se desempeña como coordinador del Observatorio Universitario de Educación a Distancia en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, donde es profesor de carrera y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El título de su ponencia es La no violencia en las redes sociales digitales usadas por universitarios. Salvaguardar el pensamiento crítico. Tiene la palabra, doctor. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, por favor. Espero que ya esté la presentación. Pues antes que nada, darle las gracias a la universidad, mi casa, por esta invitación para platicar con ustedes de este tema, que es un tema muy relevante, el de la violencia digital y las redes sociales. Y bueno, el nombre de mi presentación aparece en la carátula del PowerPoint, la no violencia en las redes sociales digitales usadas por universitarios. Salvaguardar el pensamiento crítico. Bueno, la agenda que voy a tratar estos temas. Primero vamos a reflexionar sobre el Internet y su visión de que sería un espacio democrático cuando fue creado. Después los discursos de odio dentro de un fenómeno social más amplio que son las distorsiones informativas, la violencia en espacios de mediación, particularmente durante la pandemia, y después reflexionaremos sobre las estrategias institucionales que pueden llevarse a cabo para salvaguardar la libertad de expresión y el pensamiento crítico y evitar la manifestación de los discursos de odio y violencia en las redes sociales de institucionales. Bueno, hice algunas láminas que me voy a ir saltando, solamente las iré mencionando. La historia de Internet es muy interesante, desde 1962, que se hizo el primer diseño teórico, y bueno, lo importante de toda esta devenir de la historia de Internet fue que el primer mensaje de Internet, la primera transmisión que ocurrió en nuestro país, pues se dio en nuestra casa de estudios, aquí en la UNAM, donde se refiere, estoy haciendo bolas con la presentación. Bueno, un momentito, me estoy atorando. Bueno, ese primer mensaje que ocurrió el 28 de julio, este primer mensaje es un pequeño paso para nosotros y un gran paso para nuestra universidad. Es el contenido del primer mensaje que se generó en Internet en México, siendo pionera nuestra casa de estudios. Bill Gates, que es todo un personaje, habla de que en 1995, cuando publica este libro que es muy interesante, El Camino al Futuro, es un libro visionario, Bill Gates plantea que dentro de 20 años el mundo disfrutará de un acceso igualitario a la red cuando llegue la supercarretera de la información. Y que pues las personas usuarias tendrán todos los servicios a la mano, teniendo una vida digital muy intensa, siendo ciudadanos digitales y teniendo una mayor participación en la sociedad. Podemos ver que estas predicciones se cumplieron y el mundo empezó a girar en torno a las relaciones sociales establecidas en Internet en toda clase de actividad comercial, de servicios, informativa, de comunicación, etcétera. Entonces, el avance de Internet fue muy importante, pero sin embargo, esta idea de que iba a ser un espacio democrático, por muchas razones no se cumplió, se empezó a modificar. Pasamos de una web 1 dominada por un servidor donde el usuario solamente consultaba información y le entregaban esa información, a una web 3.0, donde ya los creadores de contenido eran los usuarios de la web. Entonces
Los usuarios tomaron control de Internet, de los espacios de Internet, y empezaron a publicar una gran cantidad de información de diversa índole, y empezó a suscitarse fenómenos de distorsiones informativas y de comunicación, entre ellas, lamentablemente, los discursos de odio. No se pudo tener un control sobre Internet. Además, no era tampoco un interés de muchos países, aunque en algunos hubo censura, y eso es lo que tenemos ahora, una gran cantidad de información de distinta calidad y sobre todo de discursos ideológicos que atentan contra la dignidad de personas y de colectivos. Bueno, aquí pasaré algunas láminas también rápidamente, porque nosotros en la FES Iztacala, en el SUAYED, que es la educación en línea, en la carrera de psicología, hemos realizado investigaciones acerca de la discriminación social que pueden sentir los estudiantes de la carrera. Y bueno, para nosotros fue muy sorprendente que efectivamente las relaciones sociales de discriminación podrían ocurrir en los espacios de interacción mediados por tecnología. En el 2018 pudimos encontrar que pues, el espacio de discriminación que era más común fue el Facebook. Y las razones de la discriminación, dada la diversidad del perfil de estudiantes en el SUAYED, no solamente de psicología, sino de las demás carreras, pues son personas muy jóvenes, que rondan los 20 años, hasta estudiantes de 70 años. Y allí se generaron principalmente por diferentes formas de expresión cultural. Esa era la razón. Se mofaban de sus compañeros por estas cuestiones. Después, también pudimos encontrar que en Moodle, inclusive, que es la plataforma educativa, el espacio de aprendizaje institucional, pues también se manifestaban estos porcentajes, estos fenómenos de discriminación, donde en torno al 24-25% podían encontrar este tipo de relaciones, de relación discriminativa entre estudiantes de la carrera. Bueno, eso fue lo que nos llamó mucho la atención. Entonces, los fenómenos de discriminación ocurren en las redes sociales, ocurren en espacios institucionales y los estudiantes están expuestos a ella. Los desórdenes informativos en Internet, como se puede ver en esta lámina, pues van desde noticias falsas, rumores, engaños, los discursos de odio, principalmente, teorías de la conspiración, y generan un impacto de desconcierto en los jóvenes, principalmente que consumen esta información, que pueden creer teorías de la conspiración, como ocurrió durante la pandemia, y pueden afectar emocional y afectivamente a los jóvenes estudiantes, dado que muchos de ellos son blanco de la violencia digital, de los discursos de odio en particular. Bueno, aquí está una situación sobre los discursos de odio y la definición que es, pues ya lo acabamos de comentar, toda forma de comunicación que atente o contra la dignidad de una persona, ya sea miembro de un colectivo o en lo individual, por razones culturales, básicamente, que tienen que ver con la nacionalidad, la raza, el género, etcétera. Entonces, todos esos discursos, pues son los que han tenido un impulso muy importante, particularmente durante la pandemia y en esta etapa de pospandemia. Entonces, tenemos que estar advertidos de este hecho. ¿Cómo se crean los discursos de odio y a quién benefician? Bueno, pues a grupos extremistas, que son grupos ideologizados principalmente, que utilizan el Internet para difundir sus mensajes, cooptar seguidores, hacerse presentes y tratar de difundir su pensamiento a través de diferentes espacios de interacción, que son principalmente las redes sociales y otros sitios donde promueven estos mensajes de violencia.
En algunos estudios hay varios testimonios, pero recuperé estos datos de una investigación que se hizo en Europa en jóvenes de 18 a 25 años, donde se midió el impacto que tiene en ellos el ser consumidores de información que tiene violencia y ataques contra grupos sociales en específico, y podemos ver que el impacto que tiene en los jóvenes de edad universitaria pues es principalmente, generan ira, tristeza y vergüenza. Definitivamente que nosotros pues tenemos que tener en cuenta que los jóvenes están expuestos, son consumidores de mucho tiempo de las redes sociales, y el impacto que en ellos tiene el ser testigos de toda esta clase de información, en donde ellos pueden ser blancos de ataque. Los estados emocionales y afectivos, pues, que genera son los que aparecen en esta lámina. El secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, el año pasado, daba testimonio de que la ONU había identificado que se dispararon los ataques con discursos de odio en contra de colectivos que durante la pandemia estuvieron participando en la lucha contra el SARS-CoV-2, contra que siguiera avanzando las infecciones, y particularmente los grupos que fueron blanco físico de agresiones. Nosotros recordamos varios casos en nuestro país, pues fueron personal sanitario, principalmente enfermeras, doctores, que fueron atacados en colectivos, en medios de transporte y en sus casas. Inclusive se llegaron a atentar y a pintar sus casas, porque la gente se dejó influenciar por todos estos discursos de culpabilización sobre el virus, y que ellos se lo estaban difundiendo. También la población asiática, particularmente los chinos, fueron atacados en muchas partes del mundo por el impacto que tuvo los discursos de odio. Continuamos pensando que se debe valorar esta situación. Es importante establecer estrategias institucionales porque surge un debate importante, sobre todo en las redes sociales y sitios de comunicación institucional. Aquí también habría que incluir los espacios que durante la pandemia, aunque no eran propiamente institucionales, fueron utilizados para impartir clase, como espacios de Classroom o de Moodle, o algunas otras plataformas que fueron utilizadas. Lo importante desde el punto de vista institucional es asegurar que los valores de la universidad, los principios éticos de la universidad sean salvaguardados para toda su comunidad. Y en ese sentido, establecer estrategias que, sin coartar la libertad de expresión, aseguren que la comunidad va a estar a salvo de estos ataques. Aquí en el cuadro, pues, se plantean los principios éticos de la universidad, y sí es importante entonces pues que la universidad esté atenta, como lo hace, de asegurar la igualdad, el respeto y tolerancia, la libertad de pensamiento y de expresión, entre algunas otras. Entonces, las instituciones de educación superior, en este caso nuestra universidad, pues debe crear los mecanismos y las instancias para atajar todos los ataques que por razones de discursos de odio enfrentan a la comunidad. Y eso sí, sin atentar contra la libertad de expresión. Bueno, son varias las estrategias que se han utilizado para poder tener un control y evitar los discursos de odio en las redes sociales. Una es tener colaboradores, moderadores humanos para inmediatamente bloquear cuentas o sancionar y dar seguimiento a las cuentas de perfiles que estén constantemente generando odio en sus redes. Hay otra estrategia que tiene que ver más con un diseño computacional de detección automática de palabras o de discursos
y que cuando se presentan estas aportaciones en las redes sociales, inmediatamente son censuradas y bloqueadas, evitando la expresión de odio en su red. Sin embargo, esta estrategia puede ser saltada fácilmente por los haters, los usuarios promotores de odio, poniendo asteriscos o cambiando poniendo letras, números, y bueno. Finalmente hay una estrategia que es también tener colaboradores humanos que antes de que los posts, las aportaciones sean publicadas, puedan pasar por una revisión y el moderador advierta al usuario que está mandando ese mensaje que potencialmente ese mensaje tiene una dimensión promotora de odio y que si se publica inmediatamente será validada y en dado caso de que sea un discurso de odio, la cuenta será sancionada. Esta tercera estrategia tiene la ventaja de que puede ser aleccionadora y educativa, aunque la gran cantidad de mensajes hace difícil que el seguimiento de humanos en el intercambio de información y de opiniones y de mensajes tenga un impacto mayor. Bueno, un profesor, Rex Welson, habla de la importancia de que las instituciones de educación superior puedan tener espacios donde pueda haber denuncia pública de los discursos de odio, es decir, que se haga evidente que personas de la comunidad han sido atacadas, ponerlo en esas redes, establecer también foros de protesta donde las personas que han sido atacadas puedan expresarse de tal manera de que se haga evidente estos ataques y darle un seguimiento a las víctimas de los discursos de odio a través del apoyo psicológico que es necesario. Esta sería una buena estrategia, contar con estos espacios en la universidad. Sin embargo, considero, no sé qué opinen ustedes, que lo mejor es educar para el uso seguro de las redes sociales. Uno de los contenidos educativos más importantes sería fomentar la literacidad digital y crear pensamiento crítico. Es decir, que los usuarios sepan manejar las redes sociales, tengan mayor conocimiento de la vida digital y de los principios que deben regir la vida digital para poder tener los criterios necesarios para evitar que puedan ser influidos por discursos de odio. La otra es enseñarle a los estudiantes universitarios que son ciudadanos digitales y crear toda una cultura de ciudadanía digital que en muchos casos no ocurre. Inclusive en mi caso me ha tocado tener de alumnos en el Moodle a Maradona o alguien que se pone un nombre de caricatura y a través de nicknames falsos. Y bueno, es importante que nosotros nos presentemos como ciudadanos con nuestros nombres reales y que sepamos tener responsabilidad ciudadana desde la participación universitaria hasta todas las clases, toda la clase de servicios que nos da la red, que nos brinda la red. Y finalmente, es importante contar con un defensor de los derechos digitales, que es una propuesta que ha venido trabajándose desde hace mucho tiempo, donde el defensor de los derechos digitales puede tomar acciones a través de las demandas que en el uso de las redes digitales en la universidad pueden estar siendo afectadas por grupos, por personas que difunden odio, y entonces garantizar que esta persona no va a ser más atacada y sus derechos como miembro de la comunidad universitaria y tomar las acciones necesarias para asegurar la salvaguarda de la dignidad de las personas. Y también el defensor pues tendría que promover el desarrollo democrático de Internet y pues tener esta función principal de defender a la comunidad de los abusos de grupos sociales. Claro que un ombudsman originalmente se tiene la idea de que defiende a la ciudadanía de los abusos del Estado, pero en este caso se ampliaría a los ataques dentro de la misma comunidad o de gente que viene de fuera. Bueno, pues básicamente voy a dejar de compartir. Esta sería mi participación. Disculpen por los errores
de Satos, pero estaba inestable mi computadora, y les agradezco mucho su tiempo y muchas gracias.